Hola a todos, soy David López de digitalreforyou.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lightroom. Desde el último vídeo hasta este nuevo capítulo de Lightroom he cambiado la versión de Lightroom. Me he pasado a la versión 5 de este software que utilizamos sobre todo los fotógrafos para ya no solo administrar nuestra galería, sino que también ajustar las fotografías, redimensionarlas, ajustarlas de contrastes, exposiciones y detrás. Bueno, ya conocéis la sección de utilizando Lightroom. Pues en el último capítulo, hablando en Lightroom, terminamos de ver toda esta barra de la derecha, toda esta barra que es la barra de revelado, y vimos cómo podíamos trabajar con una fotografía en Photoshop, pero sin separarla del catálogo de Lightroom, ¿vale? Para los que no sepáis que es un catálogo de Lightroom, deciros que es donde Lightroom agrupa toda la información pues, de un grupo de fotografías que estamos trabajando, por así decirlo, pero esto lo tenéis un poco mejor expresado en el primer capítulo de utilizando Lightroom. Hoy vamos a ver algo que no habíamos visto todavía, es decir, yo creo que es de lo poco que nos falta de esta pantalla inicial, de lo que vamos a tocar en casi todas las fotografías, que es esta fila de herramientas que tenemos justo debajo del histograma. Son herramientas muy sencillas, pero que pueden afectar en gran medida a la fotografía y podemos conseguir cosas muy interesantes con ellas. Vamos a empezar hablando de la primera, que es este cuadro que veis, como con una pequeña cuadrícula, como si fuese una regla de los tercios. Y al pulsarlo vais a ver que la imagen alrededor de ella se nos hacen como unas esquinitas, que simplemente esta es la herramienta de redimensionar. Con esta herramienta lo que podemos hacer es, pues, elegir el recorte de la fotografía. Podemos hacer un recorte cuadrado, un recorte horizontal, es decir, podéis dar el aspecto a la fotografía que vosotros queráis. También, si sacamos el ratón del área de la fotografía, tenemos esta herramienta que es para girarla, ¿vale? Si queréis corregir un poco, pues a lo mejor no tenemos la línea de horizonte donde queréis, la podemos corregir un poquito. Me vais a disculpar, ¿vale? Esto es un poco fuera del tema, pero me estoy constipando un poco, me estoy poniendo un poco enfermo y a lo mejor no me notáis la voz como siempre o no me escucháis las R's o algo, no me las escucháis bien, ¿vale? Disculpad por ello. Bueno, como os decía, podemos con esta herramienta, pues, por ejemplo, si tenemos la fotografía un poco inclinada, pues la podemos corregir. Una vez que tengamos hecha la corrección y queramos finalizarla, podemos pulsar simplemente otra vez en el botón de esta herramienta o simplemente pulsar la tecla intro del teclado y se nos va a ajustar perfectamente. Bueno, esta herramienta no solo nos permite esta redimensión y este aspecto, por así decirlo. También lo que podemos hacer con esta fotografía es reencuadrar la fotografía. Al fin y al cabo, reencuadrar la fotografía no deja de ser una redimensión, es decir, cortar un poco de imagen. Pero, si como habéis visto, yo si pincho una esquina, por ejemplo, tengo completamente libre lo que es el ratón. Es decir, puedo darle el aspecto que quiera a la imagen. Pero si pulso la tecla Shift, ¿vale? Si pulso la tecla de mayúsculas, Lightroom lo que me va a hacer es mantenerme la proporción, es decir, no voy a perder la proporción. No sé si en algún vídeo os lo he dicho, hemos hablado de ello, pero yo creo que es extremadamente importante mantener unas proporciones en fotografía. ¿Por qué? Porque creo que son unas proporciones, por así decirlo, estéticas. Son proporciones que se han ido adquiriendo con los años y creo que es importante respetarlas. Os lo habré dicho en alguna fotocrítica, pero no me gusta ver fotografías que son algo así o un poco así, que tienen unos tamaños un poco raros. Entonces, lo que vamos a hacer con esta sencilla operación que os digo de mantener la tecla de mayúsculas es la pulsamos y nos va a mantener esta proporción, es decir, nos va a mantener la proporción 3 medios. Esto no es solo útil, como os digo, para el simple aspecto de la fotografía. También nos va a resultar muy útil si luego queremos, por ejemplo, revelar las fotografías en papel, ¿vale? Ya que los tamaños estándares de papel tienen esta proporción, o pues la vamos a meter en un marco, cualquier cosa de estas, ¿vale? Esto es siempre bastante importante, creo yo. Bueno, una vez que tenemos hecho el recorte, ya os digo, pulsamos la tecla intro y nos vamos a quedar como estábamos. También, si mantenemos la tecla Shift, como os había dicho, y forzáis a llevar hacia abajo, pero no hacia la dirección que queréis el recorte, vais a ver que nos cambia la posición del recorte, es decir, pasamos de vertical a rectangular, a horizontal, perdón, rectangular son las dos cosas. Pues simplemente si queremos cambiar lo que es la orientación de la fotografía sin llegar a hacer, como os digo, un recorte al libre albedrío, es decir, un recorte que no tenga un tamaño correcto, pues ya os digo, intentáis forzar un poco lo que es la herramienta, dejadme que vuelva a la posición primera, a ver si llego, otra, vale, mirad, esta es la proporción que teníamos original, ¿vale? Que ocupaba lo que es todo el
todo el recorte de la imagen, pues si yo tiro hacia abajo, pero no la acerco, sino que lo llevo hacia afuera, veis que me la pone en horizontal. La vuelvo a redimensionar un poco. Otra cosa importante que, bueno, os lo digo ahora porque me estoy dando cuenta ahora. Cuando inclinamos un poco la fotografía, hay momentos que nos parecerá que la fotografía está recta, pero que no nos permita, por ejemplo, ahora intento aumentar la superficie manteniendo la tecla... Dejadme, por ejemplo. A lo mejor ahí pensamos que está recta la imagen, intento aumentar el tamaño dando la tecla Shift y a lo mejor en ocasiones no nos deja, es decir, se nos queda bloqueado. ¿Por qué puede ser esto? Porque no nos permita el Lightroom cortarlo porque tenemos la fotografía un poco inclinada. Si la queréis dejar completamente plana, os aconsejo que aquí a la derecha, donde pone ángulo, pongamos directamente el número 0 y así vais a dejar la fotografía completamente recta. Entonces no vais a tener el problema de poder elegir el recorte que queráis. ¿Vale? Pues bien, esta es la primera herramienta, que es la herramienta de recorte, ¿vale? Que es la que yo creo que es la que más vais a utilizar. Después pasamos a esta otra herramienta, que es la herramienta de clonado, ¿vale? La herramienta de... como un tampón que podríamos decir en Photoshop. Dentro de esta herramienta de clonado tenemos, como veis aquí, dos opciones. Una que pone clonar y otra que pone corregir. Son parecidas pero no son iguales, ¿vale? ¿Por qué? Pues mirad, en la herramienta que pone clonar, lo que vamos a hacer simplemente es, como veis, tengo una esfera en la pantalla, voy a hacer un pequeño zoom para que lo veáis. Veis que tengo ese círculo, que es el círculo de acción, ¿vale? Pues si nosotros... Vamos a quitar el zoom. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, antes de meternos en esto, os voy a explicar el tamaño del pincel, ¿vale? El tamaño del pincel, simplemente en el ratón, con que subamos la rueda de página hacia arriba o hacia abajo, vais a ver que se nos va a hacer más grande o pequeño el pincel. Luego aquí a la derecha tenéis la herramienta de tamaño, que al fin y al cabo es lo mismo, es hacerlo más grande o más pequeño, ¿vale? Pero a mí me suele resultar más cómodo hacerlo directamente con esta rueda. Y la opacidad, que esto es la transparencia del nuevo, es decir, cuando nosotros clonemos, cuando peguemos una parte de la imagen encima de otra parte de la imagen, esta parte que estamos pegando, si queremos que tenga alguna transparencia o queremos que sea completamente opaca, es decir, queremos que no quede ningún detalle detrás. Esto cuando hagáis clonaciones ahora os enseñaré, en zonas que sea un puntito muy pequeño, lo que queréis corregir, no está mal utilizar una pequeña opacidad. ¿Por qué? Porque os va a difuminar, por así decirlo, según se acerca a los bordes, os va a disimular un poco más, sobre todo cuando son, por ejemplo, en esta imagen que veis, cuando son hojas o alguna cosa así. Pues mirad, a ver, en esta fotografía, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a intentar quitar a este hombre de aquí, a este hombre de las hojas. Mirad, pincho donde quiero, siempre pinchamos donde queremos corregir, es decir, no donde nosotros queremos coger la muestra original, sino lo que queremos tapar. Pues pinchamos, Lightroom solo nos va a buscar una zona de la imagen que él cree que es la mejor zona para tapar esto. ¿Veis? Ahora mismo lo tengo en clonar y lo tengo en 67 de opacidad. Si nos acercamos vais a ver como todavía le vemos un poquito a este hombre la pierna. Así que subimos la opacidad y nos ha desaparecido la pierna, pero no del todo. Si os fijáis, según se acerca al borde, nos mantiene un poquito de opacidad, que es lo que os decía, ¿vale? Que es para que no se note tanto que, ¡pum!, hemos dejado ahí encima algo. Pues vamos a alejarnos. Bueno, podría intentar colar. Vamos a quitar. Si pinchamos otra vez aquí en el icono, cerramos el menú. Pues mirad, desde lejos yo creo que no se llega casi ni a notar. O sea, es algo imperceptible que le hemos dejado sin pierna. Volvemos a pinchar en esta herramienta, la tenemos ya aquí. Bien, pues ahora volvemos a pinchar aquí. Nos vuelve a coger otra. Ahora nos lo coge el árbol de arriba. Que veis, no siempre esto funciona bien. Pues nosotros vamos a cambiarlo. Vamos a poner que coja el de aquí. Una vez que ya tenemos hecho un clonado, podemos hacerlo más grande, es decir, podemos irnos aquí al borde del clonado y ampliar la superficie que tenemos. Yo no lo voy a ampliar porque, como veis aquí, se me va a meter en la muestra en una zona que no tiene hojas y se me va a notar. Pues ahora vamos a ir con otro clonado. Esto es una cosa, esta herramienta de Lightroom a mí no me gusta mucho, ¿vale? Es un poco torpe, por así decirlo, pero tiene una cosa que luego veremos que está bien. Mirad, vuelvo a pinchar, ahora me coge pues, un círculo de hojas verdes, no, le digo que lo quiero de por aquí. Cuando cojáis, pues por ejemplo en este caso que estamos cogiendo hojas, procurad que tengan la misma iluminación. Si yo cojo un grupo de hojas de aquí abajo que está en sombra, pues se me va a ver mal. ¿Qué podemos hacer si no tenemos una zona o una parte que tenga la misma iluminación y tal? Pues podemos utilizar la herramienta que veis arriba que pone corregir. ¿Qué diferencia hay entre clonar y corregir? Que es lo que nos dije antes. Pues que clonar lo que va a hacer es copiar exactamente lo que hay. En corregir lo que va a hacer es basarse en
la imagen que hemos tomado, es decir, en el original en el que él se ha basado, para intentar solucionar la imagen. Esto yo lo he visto bastante más útil cuando son colores lisos, es decir, cuando queréis eliminar algo de una, pues de la piel, es decir, simplemente queréis quitar una pequeña cicatriz, un pequeño puntito, algo así, pues lo podemos conseguir. Mirad, vamos a poner aquí en corregir. Bueno, en este caso, lo que hace el corregir es mantener un poco los... Mirad, vamos a acercarnos. ¿Veis? Habéis visto que ha puesto encima lo que es la textura, es decir, la imagen, pero ha mantenido el color de, por ejemplo, el jersey de este caballero, lo ha mantenido en esas hojas. Es decir, el corregir a veces se vuelve un poco loco, ¿vale? Sobre todo cuando lo trabajamos de manera individual. Por ejemplo, si yo ahora quiero modificar este corregir, que no está en corregir, está en clonar, pero si lo intento modificar ahora, luego se raya un poco Lightroom. Bueno, vamos a borrar este. Como os digo, en este caso, pues lo mejor sería utilizar el clonar, como habéis visto. Esta herramienta, ya os digo, es similar a la herramienta de Photoshop, pero a mí me parece que es bastante más rápida porque si hay que estar saltando de Lightroom a Photoshop, como vimos en el anterior capítulo, me parece un poco pesado y empezar a duplicar archivos para quitar a lo mejor simplemente un puntito o una cicatriz o un granito, algo así puntualmente, creo que es una herramienta que os puede sacar de más de un apuro. Luego está la siguiente, que yo jamás he usado y espero que nunca jamás usaré, que es la corrección de ojos rojos, que simplemente, pues esta herramienta nosotros buscamos el rostro, yo creo que es, y según ya os digo, creo porque nunca la he utilizado. Entonces marcamos dónde está el rostro y él nos va a buscar la posición de los ojos y... Es decir, mirad, aquí ha encontrado solo un círculo, que realmente no es el ojo. Además, mirad. Está pensado para que corrija solamente lo que es el rojo del... para que no le quite el color al iris. Es decir, para que solo quite el color lo que es a... Siempre me lío con esto. Es decir, para que solo quite lo que es la parte central del ojo, que es la que está en color rojo. Vamos a eliminarlo. Pero como os digo, esta herramienta rara vez la vais a utilizar en vuestra vida. Yo creo que nunca la he utilizado. Bueno, nunca la he utilizado. La siguiente herramienta es una herramienta que es bastante curiosa, que a mí me gusta mucho, sobre todo dar un efecto, que lo vais a ver aquí, que veis que está marcado el enfoque al mínimo, porque yo es una herramienta que cuando la utilizo para hacer desenfoques y que para que parezcan desenfoques que he hecho en el momento de la toma, es decir, que son desenfoques de objetivo, pero que realmente no son de objetivo, que son desenfoques que he hecho en Lightroom. ¿Cómo se utiliza esta herramienta? Pues mirad, una vez que la tenemos seleccionada, podemos poner directamente el efecto que queremos dar o lo que queremos modificar de la imagen, o también podemos esperar a hacer primero la selección. Pinchamos en un punto y arrastramos, por ejemplo, hacia abajo. Cuando arrastramos hacia abajo, es decir, es que siempre arrastramos hacia la zona que va a tener el efecto. Es decir, si yo eligiera un efecto de desenfoque, pues desde este punto negro hacia abajo estaría desenfocado y hacia arriba mantendría el enfoque que tiene, ¿vale? Pues mira, vamos a hacer un efecto de desenfoque. Por ejemplo, ponemos uno hacia abajo. Como veis, tiene tres líneas. La línea de arriba del todo, que sería la más alejada del efecto, es la línea, la frontera donde va a terminar el efecto. La línea del medio es a partir de qué punto va a empezar el efecto, es decir, va a empezar el efecto. Y la segunda línea es pues el punto a partir de cual el efecto es uniforme. Es decir, simplemente esta línea que tenemos entre los dos puntos lo que nos va a hacer es la frontera, nos va a hacer como un degradado. Si la dejamos muy junta va a ser muy radical el cambio. Si la dejamos muy separada va a ser muy suave el cambio. Pues mirad, vamos a colocarla, la vamos a poner a los pies de este hombre y vamos a bajar el enfoque al mínimo. Pues no, ha sido al revés, perdonad. Bueno, lo podemos girar, vamos a girarla. Bien, pues ya la tenemos aquí abajo. Ahora vamos a hacer otra nueva. Si queremos hacer otra nueva solo tenemos que volver a pinchar, ¿vale? Pinchamos. Perdón, pinchad y tenéis que arrastrar hacia el lado que no queréis hacer el efecto. Tenía yo esto mal en la cabeza. ¿Veis? Por ejemplo, ahora aquí. Y lo dejamos aquí. Volvemos a pinchar. Como veis, lo que nos ha hecho es hacer un desenfoque. Nos da ahora toda la fotografía en general este aspecto desenfocado, que realmente no tenía. ¿Veis cómo en la farola se nota en la zona que tenemos ese pequeño que os decía, ese margen de desenfoque? Esta herramienta, sobre todo cuando lo utilicéis en desenfoque, hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué tener cuidado? Porque los enfoques y desenfoques van por distancia, es decir, no va por fotografía. Os lo explico de otra manera. Esta farola, la farola entera, está a la misma distancia de la cámara. Es imposible que esté desenfocado del palo hacia arriba. Podría llegar a serlo si utilizamos una óptica tilt shift, una ATS, pero tendría que estar la cámara un pelín inclinada. No, yo creo que sí. ¿Tendría que estar un pelín inclinada o no? Sí, tendría que estar un poquito inclinada. Si estuviera recta,
Bueno, no, si estuviera recta también podríamos llegar a hacerlo. De cualquier manera, cuando utilicéis esta herramienta, yo os digo que procurad utilizarla, sobre todo para el desenfoque, de una manera un poco lógica, ¿vale? Sirve también mucho para hacer esta herramienta sirve mucho para hacer el efecto miniatura, que seguramente hayáis visto en muchas cámaras. Pero bueno, esto no solo es para lo que os digo. Mirad, vamos a volver, aquí veis los dos puntos. Pues mirad, vamos a darle a la parte de arriba, la vamos a separar un poco más y la vamos a bajar, por ejemplo, la exposición, ¿veis? Se oscurece. ¿Esto qué es útil? Por ejemplo, para los cielos. Ahora veremos una fotografía para hacer esto en los cielos. Le podemos bajar la saturación. Entonces tendremos como la fotografía pasa de color a blanco y negro. Como veis, tenemos infinidad de opciones. Por ejemplo, una fotografía que tenemos un paisaje de noche y arriba tenemos el cielo, pero es una exposición no muy larga y el cielo tiene mucho ruido, pues podéis aplicar una reducción de ruido a la parte superior. Como ya os digo, tenéis infinidad de posibilidades con esta herramienta. Mirad, vamos a ver lo que os decía del cielo, a ver si tengo por aquí alguna fotografía a la que le podamos retocar un poquito el cielo. Pues mirad, esta en concreto tiene un pequeño retoque de cielo, veis ahí que tenéis este retoque. Pues si este retoque lo ponemos aquí a 0, pum, mirad. Aquí lo que he aplicado es esta misma herramienta, pero lo que le he bajado son las altas luces. ¿Qué es bajar las altas luces? Pues lo que toca es el histograma solo, es decir, solo baja, no baja la exposición entera, solo baja la zona de luces altas, pues las baja. Mirad la diferencia, ¿veis? Pasamos de no tener cielo a tener un poquito de cielo, que sí que es un cielo un poco artificial, pero esto cuando lo imprimamos en papel vamos a tener unas esquinas definidas, no vamos a tener, pues por ejemplo, el edificio y luego ya vamos a tener el blanco del papel infinito, es decir, en la fotografía tendríamos el color del papel, lo cual debemos intentar de evitar siempre. Vamos ahora a la siguiente herramienta, que, esperad, vamos a irnos a una fotografía para trabajar esta herramienta. Vamos a ir, estas son fotografías que veis, son del photowall que hicimos el domingo pasado, el domingo pasado, aquí en Madrid, ¿vale? Si queréis a la próxima os podéis apuntar, ya que es completamente gratuito. Pues mirad, esta otra herramienta, que es una herramienta, por así decirlo, de círculos, elíptica, que es para hacer una máscara, es para seleccionar una zona. Esta herramienta es un poquito similar a la que teníamos antes, de los degradados, pero en vez de ser un degradado, pues es una herramienta ovalada o circular. Esto lo podemos o bien utilizar, como veis, es decir, aplicando un filtro que afecta a toda la fotografía menos a esta zona, en este caso a la cara, o bien podemos invertir esta herramienta para que sea al revés, para que afecte solo a la parte interior de la selección. ¿Para qué es útil esta herramienta? Pues mirad, por ejemplo, si queremos subir un poquito la exposición de esta cara y bajar, vamos a salir de aquí, y bajar la exposición de la fotografía en general. ¿Veis? Queremos oscurecer un poco el fondo, pero queremos que su cara resalte un poquito más, pues con esta herramienta lo podemos conseguir. No solo exposición, como veis, igual que antes, lo podemos hacer con sombras, con altas luces, con enfoque, podemos desenfocarle solo su cara, podemos hacer, como veis, infinidad de cosas con otra herramienta que también creo que es bastante útil, ¿vale? Y recordad de esto que os digo, del invertir máscara, porque si no afectará a la parte exterior y si la invertís a la parte interior. Y vamos a ir a la siguiente, que la siguiente es la herramienta de pincel. En este pincel es, por así decirlo, tenemos un poquito más de posibilidades, porque como veis, podemos aplicar un pincel para que afecte a una zona solamente de la fotografía. Dejadme que os explique. Vamos a irnos a otra imagen, por ejemplo. Dejadme que mire por aquí abajo. No sé, a ver si se me ocurre algo. Vale, esta, mirad. Por ejemplo, en esta fotografía queremos mantener el color que tenemos en la hoja y dejar el resto de la fotografía en blanco y negro. Es una cosa que podríamos hacer mucho mejor con Photoshop, pero que vamos a hacerlo en Lightroom para mostraros esta herramienta. Pues mirad, con esta herramienta de pincel, es igual que os decía antes, pues podemos hacerla más grande o más pequeña. Y lo que vamos a hacer es pintar... Bueno, esperad, que no he elegido el tipo de pincel. Vamos a elegir pincel de saturación, porque lo que queremos hacer es dejar el resto de la fotografía en blanco y negro. Bueno, vamos a dejar solo la hoja en blanco y negro. Pues mirad, seleccionamos lo que es... Esto no deja de ser un pincel, es decir, lo que tenemos que ir haciendo es ir pintando la hoja. ¿Para qué podéis utilizar esto? Pues ya os digo, yo para qué lo suelo utilizar. Lo suelo utilizar... Dejad que me venga a la cabeza. Pues por ejemplo, en algunas fotografías que quiero oscurecer un poquito los párpados, o si queréis darle como un enrojecido un poquito más a las mejillas, a lo mejor tenéis una parte de
de un cristal o que refleja mucha luz y queréis hacer una selección sobre esa zona y bajarle las altas luces. Es decir, como veis podéis hacer diferentes cosas. Bueno, he hecho una selección muy por encima, pues a esto le bajamos la saturación. Uy, y no se ha bajado. ¿Por qué no se ha bajado? Deberías haberte bajado, tío. Me está tomando el pelo. Bueno, os lo muestro con la exposición, porque la saturación no entiendo por qué. Bueno, sí que la ha bajado, pero no la ha bajado lo suficiente como para dejarlo en un blanco y negro. Pero como veis ahora, todo lo que toquemos aquí, altas luces, bla 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 bla, contrastes, va a afectar solo a esa parte de la hoja. Como veis, pues por ejemplo, si queréis darle una exposición especial a una zona de la imagen, a esta hoja por ejemplo, o por ejemplo esta hoja veis que está un poco sobreexpuesta, pues veis, podéis pincharla y lo que vais a hacer es aplicar este ajuste que tenéis a la derecha, lo vais a aplicar con este pincel. Pues bien, esto es la línea de herramientas, esta pequeña línea que tenemos aquí arriba, que ya os digo que no lo hemos hablado hasta ahora, ¿vale? Pero creo que es bastante útil, que nos va a permitir dar un pequeño salto de calidad en nuestra fotografía, nos va a permitir hacer cosas que no podemos hacer simplemente con ajustes de exposición, contraste y demás, y creo que le podéis sacar mucho partido. Pues esto ha sido el capítulo número 7 de Utilizando Lightroom. Soy David López. Me gustaría que os suscribierais aquí abajo en YouTube, también os podéis suscribir en digitalreforyou.com, así como seguirnos en Facebook y Twitter. Soy David López para digitalreforyou.com. Hasta la vista.